Estás escuchando UCAT Radio, el hogar de la auténtica programación católica. Bienvenidos. Jim Hannick aquí con mi amigo Mario Ramos Reyes. Este día en la puerta abierta, The Open Door, discutimos sobre la formación sacerdotal. Nuestra bienvenida e invitado especial, Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de St. Augustine, Florida. Es el coautor con el obispo Andrew H. Cousins del libro Esposos Espirituales, Padres Espirituales, Formación de Sacerdotes en el siglo XXI. Nuestra entrevista será en español. Primero, una oración. Ten, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Mario, ¿te gustaría empezar? Bueno, muchas gracias, Jim, por tu introducción. Muy interesante y bienvenido, Monseñor Esteves, a nuestro programa de Open Door de los miércoles. Hoy tenemos el grato placer de recibirlo y es un honor para nosotros introducirlo y sobre todo hablar sobre la obra que se ha publicado de Esposos Espirituales y Padres Espirituales sobre la formación de sacerdotes para el siglo XXI. Por lo tanto, bienvenido, Monseñor. Y quisiera yo, para entrarnos ya en tema, lanzarle una primera pregunta que yo creo que nuestra audiencia querrá saber. En primer lugar, usted es un hispano y nos gustaría saber cuál es su origen dentro del mundo de la hispanidad, de qué país, y también un aspecto personal de cómo discernió su vocación sacerdotal. Entonces, esas son las dos primeras preguntas para entrar en conversación. Con mucho gusto. Yo nací en La Habana, Cuba, y era un joven activo en la parroquia. Fui afortunado que tenía una parroquia viva y allí yo estaba participaba en la vida de la parroquia, la vida pastoral, litúrgica, etcétera. Y encontré un sacerdote muy santo, su nombre Agustín Román, y un día él cogió mis manos y me dijo, ¿no sería bello que estas manos consagraran el cuerpo de Cristo? Y yo a los 13 años quedé como pasmado, jamás me hubiera pensado en esa idea, y la guardé dentro de mí de una forma muy secreta, como un secreto. No la compartí con nadie, no hablé con él sobre ese tema, simplemente era como algo muy íntimo que no quería ni hablar de eso. Después, sabemos, todos conocen los eventos en Cuba como ocurrieron en el 59, la Revolución Cubana, y los inicios de la Revolución hubo como una adversidad hacia la religión, hacia la Iglesia Católica, y fui enviado por mis padres a los Estados Unidos y en un programa llamado Pedro Pan,
organizado por la Arquidiócesis de Miami, las Caridades Católicas, favoreciendo a los inmigrantes. Y fui enviado a Fort Wayne, Indiana, y allí estudié high school porque salí a los 15 años de Cuba. Y cuando llegó el tiempo de decidir el college, la escuela secundaria, la universidad, en ese momento, esa semilla, esa invitación que Agustín Román me había hecho yo a los 13 años, surgió con mucha fuerza que yo quería servir a Dios como sacerdote. Y bueno, llevo 52 años de sacerdote y ningún momento en realidad lo he lamentado. Muchas gracias, muy interesante. Me pregunto, yo creo que la audiencia también se pregunta respecto a su libro, pero es una cuestión personal. ¿Qué formación y qué experiencia usted tuvo en esos primeros años en el seminario acá en Estados Unidos? Fueron, en ese momento era el momento preconcilio, inmediatamente después del concilio, estamos en el año 64, y eran tiempos algo turbulentos. Teólogos salían dejaban su ministerio religioso, sacerdotes. Había como un clima de incertidumbre difícil. Yo creo que en la historia de todos los concilios sucede algo similar. Y el seminario que estudié, cada seminarista tenía un director espiritual, es decir, un mentor que acompaña al seminarista en su progreso. Y yo fui muy afortunado por ese director espiritual, también por el rector del seminario, que nos daba conferencia todas las semanas, orientaciones, y también los compañeros. Yo creo que la experiencia de Jesús con los apóstoles, Jesús llama, hoy celebramos el llamado de Mateo, Jesús llama, pero inserta al que llama en un grupo, el grupo apostólico, los 12. Y esa vivencia se repite en la formación sacerdotal porque lo hacemos de una forma grupal y hay una interacción que es formativa. Aprendemos de nuestros compañeros y los compañeros también nos revisan y nos dan comentarios sobre nuestra vida y nos desafían también. O sea que hay una interacción formativa y el seminario me dio una formación filosófica y teológica. Había como una concentración en la filosofía y la teología. Qué bueno, es una formación académica y espiritual. Yendo ya al motivo, digamos, de nuestra entrevista, su libro, muy interesante. ¿De qué manera usted cree, dos cosas, de qué manera usted cree que ese libro es único, es algo especial? Y hasta qué punto, digamos, su vocación sacerdotal influyó en ese proyecto de escribir el libro con su coautor. Bueno, debo de decir que primeramente es un libro que se ha traducido al español. Somos afortunados que el mundo hispano tiene ahora acceso completamente a este libro de gran importancia para la formación sacerdotal y también por otros temas que exploraremos en la entrevista, porque yo creo que es toda la iglesia la que se enriquece. Pero en realidad, en el seminario de San Vicente de Paúl en la Florida, el seminario mayor, se empezó unos cursos para formadores de seminarios, las facultades que formaban los sacerdotes y los diáconos.
Y estos cursos revelaron un gran interés. Veíamos en los formadores entusiasmo por lo que estudiaban y por lo que recibían, e inclusive lamentaban que no se pudiera dar un acceso mayor a los contenidos. También hubo una selección de aquellos profesores, de aquellos mentores, formadores, psicólogos, sacerdotes, religiosas, consejeros que daban estos cursos. Y llegó un momento en que sentimos como que convendría recoger toda esa riqueza de todos estos cursos que estaban siendo tan apreciados y ponerlos en un libro. Y gracias a Dios encontramos bienhechores que apoyaron esta idea, y el libro se logró reunir todas estas conferencias en un libro que en realidad tiene 30 artículos de un grupo, yo ya llamaría un grupo estelar en el tema. Y yo, como hispano, era el jefe de la junta de directores del seminario, y se me pidió que fuera el editor, la autoridad apoyando este proyecto. Quise que fuera acompañado por el obispo Andrés Cousins de Minnesota, porque él participó muy de lleno en la dirección de estos cursos. Y así surgió el libro, y ha sido muy, pero muy estimado aquí en los Estados Unidos. Y yo creo como el público hispano en la Iglesia Católica es tan grande, nada más pensemos en América, España, el Caribe, América Central, el grupo de personas que hablan español en los Estados Unidos es tan grande, de ahí la existencia de su programa. Por eso quisimos traducirlo al español, y encontramos los bienhechores que pudieran apoyarlo, y me siento sumamente feliz que este proyecto haya dado luz. Muchas gracias. Entonces, no sé si se podría decir, no sé si me animo a decirlo, esto sería una especie de manual de formación sacerdotal, una especie de handbook de formación sacerdotal, o quizás mi título no es muy exacto. No, yo creo que el título es exacto, aunque yo le llamaría más bien como una enciclopedia, un libro de referencia a los manuales de formación sacerdotal. Es como un libro de referencias muy valiosas para aquellos que están en este tema y están interesados en algo tan importante como la formación de sacerdotes y diáconos en la Iglesia de Dios. Claro. Entonces, digamos, los lectores potenciales del libro no son solamente seminaristas, sino también aquellos laicos que están interesados en la formación de sacerdotes. Exactamente. Y de hecho, el contenido de los artículos tiene una gran amplitud. Hay artículos de mentores, psicólogos, consejeros, teólogos, que como que brillan por lo que han escrito. Cada uno de ellos son escritores, o sea que sus escritos han sido reconocidos, y temas como, por ejemplo, aún la reconciliación, procesos de reconciliación, procesos de la sanación de la violencia, de la sanación de recuerdos,
temas muy sobre el crecimiento de la persona, aún inclusive temas como cómo sanarnos de la pornografía, que es una plaga en los jóvenes adultos y en la actualidad debido a la influencia del Internet, que es una realidad social de hoy. O sea que explora inclusive una de las riquezas que tiene esta colección de 30 artículos es la familia y también la Virgen María, la Mariología. Hay como 3 artículos sobre la Virgen María sumamente valiosos para el siglo XXI. O sea, un enfoque muy atractivo en relación a María como madre, como esposa, como acompañante, como modelo de vida cristiana. Sí. María es la madre de Hispanoamérica. Un aspecto que noté en la descripción que está haciendo de los temas, que yo creo que es muy interesante, es que yo creo que se enfatiza mucho en la formación, no solamente religiosa, no solamente intelectual o espiritual, sino también la formación humana. ¿Podría elaborar un poco qué se entiende por formación humana o formación, como dicen algunos, de la persona? Sí, esta pregunta es muy importante y a la vez yo diría de gran amplitud, no solamente para la formación de sacerdotes, pero yo diría para la formación de matrimonios. Estamos hablando hoy en día de un catecumenado para el sacramento del matrimonio y yo creo que ese catecumenado busca este mismo fin, el crecimiento de la persona. En realidad, la formación humana, el Papa Juan Pablo II escribió una carta pastoral llamada Pastores Dabo Vobis. Y la gran contribución de esa carta pastoral, que ha tenido un impacto inmenso desde los años 80, ha sido la formación humana, lo que el Papa le dedica a la formación humana. Y la formación humana trata del crecimiento de la persona como tal, pero todos sabemos que hay en el itinerario de cada uno de nosotros hay una serie, está el impacto de nuestra propia familia, el impacto de la educación que hemos tenido, el impacto de experiencias negativas que pueden haber surgido, que requieren una sanación. Tenemos el mundo de las adicciones sexuales, adicciones de drogas. O sea que en realidad somos un todo. Nos presentamos ante el Señor. Beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of When Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. Y de hecho, yo creo que los artículos que encontramos son estelares, excelentes, en dar luz y orientación en cómo tener éxito, en cómo lograr el objetivo de una formación sana en la madurez de la persona, en el equilibrio de la persona. Sí, incluso hoy se habla mucho de madurez afectiva, no solamente de madurez intelectual, sino madurez afectiva, es decir, muchas objeciones o muchas descripciones de crisis
de vocaciones, sean sacerdotales o de matrimonios, se debe más bien a una falta de, mucha gente dice, de madurez afectiva, de desajustes, de no entender el contexto, entrar en crisis, etcétera. ¿Podría elaborar un poquitito ese aspecto de cómo se entiende o cómo se debería entender la vocación afectiva o, digamos, vocación de las emociones, los sentimientos, etcétera? Sí, exactamente. Y continuando en el mismo tema, Mario, sí, en realidad la madurez afectiva es un tema importantísimo en la formación humana, porque como señalaba, en el día a día, en el vivir de la persona, los golpes, las experiencias negativas que cada uno como niño, como adolescente, como joven, hemos pasado, hemos tenido, la formación que los padres nos han dado o que no nos han dado, porque cada padre y madre de familia tiene sus más y sus menos. Y la familia en su totalidad, la familia más grande también, hay una interacción. Y ese mundo de sentimientos, emociones, motivaciones, deseos, se mezclan en una realidad interior. Y la obra de Dios también está ahí presente, la gracia. Y entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en la iglesia, estamos formando un sacerdote célibe, es decir, un sacerdote que escoge el celibato por el reino de los cielos. Y esa opción ha de ser una opción madura y requiere un equilibrio sexual y requiere un equilibrio de las emociones. Y por eso es que temas como la dignidad de la mujer, como el respeto a la persona de la mujer, el control de la sexualidad, la pureza de corazón, el logro de la castidad, es esencial para el producto final, la ordenación de un sacerdote. Y por eso es que le damos tanta importancia a poner pautas, orientaciones, escoger lo mejor que existe en nuestros seminarios y en nuestras facultades, hacerlo disponible para que la formación sacerdotal en el siglo XXI, que es una gran preocupación para el Papa Francisco, sea realmente exitosa, que sea realmente que nosotros presentemos a la comunidad local un sacerdote feliz, maduro, servidor, que esté preocupado por que tenga la vivencia del don de sí. Una de las observaciones que yo he leído en mis años de docencia es que en tiempos, digamos, pasados, no se enfatizaba en la concepción de la persona, la concepción antropológica de la persona. En círculos católicos, intelectuales, no se enfatizaba tanto las emociones o los sentimientos, sino se enfatizaba más lo intelectual y sobre todo la voluntad, el querer. Pero con los años 50 y 60, ante el avance de ciertas investigaciones de psicología, de caracterología, el tema de las emociones o el tema del corazón ocupaba o comenzó a ocupar un lugar importante. El libro, yo recuerdo en mis años de la Facultad de Filosofía, aquel libro de Dietrich von Hildebrand sobre el corazón, donde él, dentro de una perspectiva, digamos,
decimos, fenomenológica, muy clásica, enfatizaba ese hecho, que habíamos dejado de lado un poco el impacto de las emociones, del corazón, de los afectos, en el desarrollo de nuestro querer. Y eso llevaba a ciertos desajustes, sobre todo en tiempos de cambios súbitos en la sociedad, con sus crisis, etcétera. Y por eso como que planteaba es la no la recuperación, sino el enriquecimiento a través de una nueva forma, conforme también a los tiempos que estaban ocurriendo en los años, como usted muy dijo al comienzo, de ese posconcilio. Yo creo que es simplemente una reflexión sobre lo que usted estaba diciendo, que es muy interesante. Ahora, la pregunta que muchos se hacen entonces es, bueno, si esa es la formación que un sacerdote o un seminarista está recibiendo, entonces parecería que el sacerdote tiene que estar equipado con conocimientos de psicología, conocimientos de espiritualidad, conocimientos de doctrina, conocimientos de moral. Entonces, la formación es una formación realmente ambiciosa o formidable. ¿Eso es así? Sí, gracias a Dios. Es así. Y tu reflexión es muy... yo comparto tu reflexión exactamente como el análisis tan bien hecho que has hecho, porque ha habido un progreso en la ciencia, la incorporación de las ciencias humanas en la formación sacerdotal. Y por eso hoy en los seminarios tenemos la presencia de un consejero, de un psicólogo. Hoy para aceptar un seminarista se ha de pasar por un examen psicológico. Es como precisamente como el reconocimiento de que hemos de formar la persona integral, el sujeto. El sujeto necesita tener ese equilibrio, tener esa madurez afectiva, tener esa capacidad de amar en la pureza de corazón y tener esos resortes para enfrentar conflictos que los encontramos en la comunidad día a día. No es fácil ser sacerdote, no es fácil ser un padre y una madre de familia educando a sus hijos de la mejor manera posible. O sea que los desafíos en este campo son grandes y por lo tanto los resortes de la persona son aún más importantes. Cuando usted justamente hace esa analogía entre la dificultad o los conflictos que un sacerdote tiene que lidiar en su labor pastoral y también los conflictos que un padre o una madre de familia tiene que lidiar respecto a la familia o la interacción de la familia en la comunidad, pareciera un poco que esa formación integral, diría yo, que un seminarista recibe en el seminario, sería también de alguna manera útil para vocaciones matrimoniales. ¿Estoy en lo cierto en eso o exagerado? Sí, sin duda alguna. Y por eso es que el Papa Francisco ha lanzado la idea del catecumenado matrimonial. Y yo creo que esto es una gran riqueza para las familias, de que los esposos, la formación de los esposos, de los novios y de los esposos a través de etapas. El catecumenado tiene la riqueza de objetivos por etapas y tener objetivos formativos en diferentes etapas, dándole el tiempo a la contribución no solamente de los padres de los novios,
sino también de la comunidad de esa parroquia, que tiene sus riquezas, tiene sus personas que pueden ser mentores, inclusive modelos de vida matrimonial y familiar. Exactamente porque las necesidades son parecidas. El divorcio no es la solución. El divorcio necesitamos una prevención del divorcio. Y la prevención del divorcio, porque cuando la boda ocurre, cuando el sacramento del matrimonio ocurre, es un momento de una gran felicidad. Pero queremos que esa felicidad perdure, que esa felicidad dure, y que no termine en una separación. Y por lo tanto hay que, estos mismos temas de atención que le estamos dando a la persona del sacerdote o del diácono, necesitamos darla también a los novios y a los esposos. Usted habló muy bien sobre esta formación del sacerdote. Una pregunta que a veces se hace la gente, o por lo menos yo también me hago, en este mundo cambiante, lleno de conflictos y de crisis, y que uno se pregunta, en ese contexto, ¿cuál es, no sé si puedo decir el papel del sacerdote, cuál es la identidad del sacerdote católico? Muy buena pregunta. Y de hecho, somos afortunados por los papas que hemos tenido, tanto solo de mencionar Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en el año sacerdotal, la riqueza que Benedicto, riqueza de enseñanza dejó durante todo ese año, el año sacerdotal. El Papa Francisco, su preocupación continua por la formación sacerdotal y el cuidado de los sacerdotes. Somos afortunados por una riqueza de enseñanza y de hecho creo que el sacerdote es primeramente un pastor, un servidor, está llamado a servir a la comunidad, pero servir a la comunidad en un espíritu colaborativo, no en un espíritu paternalista, sino un espíritu de impulsar los talentos del Espíritu Santo que da a los fieles y coordinar esos talentos para el bien común y recibir esos talentos de la comunidad. Por lo tanto, es un pastor que acompaña a su pueblo, también es un maestro, por eso es la formación teológica, la formación bíblica, la formación moral, ha de ser guía, orientador, también profeta, momentos en que hay situaciones en la sociedad que requieren, por ejemplo, temas como de justicia y paz, temas como la guerra, temas como la pena capital, que él ha de ser voz orientadora no solamente de su comunidad, pero de la sociedad. Es pastor, es maestro, es también liturgo, quiere decir que reúne al pueblo para la adoración, para la alabanza divina. Y por eso es que el día del Señor, el domingo, es un día tan importante porque reúne a la comunidad para la escucha de la palabra, para la prédica, ha de preparar esa prédica de la mejor forma posible y darle el mayor tiempo posible para que esa prédica tenga un impacto en la diversidad de esa comunidad, donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay ancianos, donde hay personas con grandes conflictos, y una palabra orientadora y esperanzadora. Sí, la prédica ha de dejar un impacto esperanzador en los feligreses, que les dé ánimo a caminar el camino del Señor. Y también, en cierto sentido, gobierna y coordina el bien de esa comunidad cristiana, la representa a nivel civil, la representa ante el obispo y
todos esos roles necesitan ser integrados en el equilibrio. Es decir, y también reconozcamos que cada sacerdote tiene sus luces y sombras. Y hay sombras también, realidades. Yo conozco sacerdotes que no son particularmente, no tienen dotes administrativos. Bueno, ese sacerdote ha de buscar los talentos en la comunidad para que ciertas personas se dediquen más a la administración de la parroquia. O a lo mejor no tiene grandes talentos de predicar, pero hay medios para que el contenido, el mensaje se pase a los fieles. En fin, uno ha de, gracias a la dirección espiritual, que uno logra recibir luz en su propio itinerario, y esa luz nos puede ayudar a tener éxito, porque lo que queremos es que el sacerdote sea feliz y que sea fecundo, y que al llegar a sus jubileos pueda hacer una gran celebración de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Es muy hermoso todo lo que está diciendo. Y uno se pregunta cuál sería en esa resolución de conflictos o de, digamos, liderazgo cooperativo del sacerdote. ¿Cuál sería el papel, si se podría decir así, cuál sería el lugar de la misericordia? Esencial. O sea, la misericordia trae la dimensión del perdón. Fijémonos qué atención le da Jesucristo al perdón. El Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cuántas veces debo de perdonar? Decía Pedro, 7 veces, 70 veces. Como decirnos, necesitamos tener una capacidad de perdón al prójimo, de tener una actitud de acogida para la resolución de conflictos. Y de hecho, uno de los artículos en el libro Esposos y Padres Espirituales es magnífico sobre eso, sobre el tema del perdón incondicional. La misericordia, una sociedad donde hay tanta violencia debido a las clases sociales, violencias a las diferencias políticas, violencias sobre todo por las diferentes ideologías y polarizaciones que vivimos. Necesitamos un nivel de una convergencia en la paz, ser artífice de paz. Y yo creo que ahí todos hemos de ser artífices de paz, todos, porque la paz es posible. A mí me impacta mucho la práctica del Vaticano de tener el primer día del año una jornada mundial de la paz. Y cada año hay un lema y cada año hay como un texto, un mensaje sobre ese tema. Y es una iniciativa del Vaticano que es un gran instrumento de paz. Y a veces no es comprendido bajo esa luz, pero es una labor continua por la promoción de la paz, para evitar las guerras, para evitar los conflictos. Y ese mensaje del inicio del año a mí siempre me ha impactado. Y casi como resumiéndolos todos, fue una iniciativa del Santo Padre Pablo VI. Y desde entonces, cada año, tenemos el 1 de enero, el Día Mundial de la Paz. Y yo creo que necesitamos una capacidad mayor hoy en día de diálogo, de artífice de paz, de capacidad de perdón,
de acompañamiento de aquel que nos lastima, de aguantar aquel que es difícil, porque en cada comunidad tenemos personas muy difíciles. Saber cómo aguantar a esa persona sin dañarlas. Es interesante lo que está diciendo sobre la necesidad que tenemos del perdón, de la reconciliación y la misericordia. Ahora, lo que a veces uno observa, o por lo menos yo observo, nuestra sociedad está llena de fragmentos, de conflictos, de rivalidades. Es que a veces me pregunto, en esa formación sacerdotal que usted también está describiendo, ¿cuál sería el rol, yo creo, fundamental del sacramento de la confesión o la reconciliación en ese proceso de renovación que todos realmente buscamos, ¿verdad? Sí, el sacerdote recibe el mandato del obispo desde el día de su ordenación de administrar el sacramento del perdón. Cristo es el que perdona, es el Señor, son sus palabras las que el sacerdote pronuncia. Pero la acogida del pecador, la acogida del fiel que viene en búsqueda de, primeramente es un proceso, me gusta mucho como tú lo dijiste, de reconciliación, es un proceso de reconciliación que tiene sus diferentes partes. Y una de las partes es la confesión, pero es un proceso de reconciliación que empieza con el sujeto que siente arrepentimiento, siente dolor por el mal que ha hecho. Y a eso es una gran contribución, porque lamentablemente sabemos que tenemos situaciones en la comunidad donde los actores de ese mal no lo reconocen y por lo tanto no sienten arrepentimiento. Pero somos agraciados de ese grupo de personas creyentes que sienten arrepentimiento por la luz de la palabra de Dios, sienten arrepentimiento y se acercan al sacerdote como representante de Cristo, se acercan a él a confesar esas maldades, esas omisiones, porque también entran las omisiones, el bien que debo de hacer que no hago, y pidiendo que el Señor, que es rico en perdón, me conceda el perdón de las ofensas. Y uno de los grandes servicios del sacerdote es el sacramento del perdón. Y el libro Esposos y Padres Espirituales tiene 2 artículos magníficos sobre ese tema, porque la renovación del sacerdote de hoy y del mañana tiene que incorporar la renovación del sacramento del perdón. En mi propia vida como sacerdote, me he sentido, yo creo que los momentos donde me he sentido más valioso de mi tiempo, donde me he sentido más satisfecho de mi servicio, ha sido en el confesionario. Por la paz que Cristo trae a ese sujeto a través de mi propio pobreza y ministerio. Muchas gracias por todo. Usted dijo al inicio una afirmación, yo creo que está también en la mente de muchos, ¿verdad? De la cultura actual, con la disposición que tenemos hoy de los medios digitales, de la internet, donde cualquier tipo de información, sea buena, no sea buena, moral o inmoral, está al alcance de un pequeño clic. Y entonces nuestros jóvenes y no tan jóvenes estamos expuestos a todas las cuestiones que no son precisamente santas en nuestra sociedad. Y usted mencionó la influencia que está teniendo hoy la pornografía en todo esto.
En su libro, en la formación de sacerdotes, ese fenómeno que hoy día es un fenómeno quizá que antes existía, pero no existían las publicaciones como hoy tenemos acceso a través de la internet, etcétera. ¿Qué podría usted decir acerca de eso? Bueno, primeramente, lo que tú has señalado es una realidad. Estamos hablando de una realidad, una triste realidad, porque es como una epidemia en la sociedad que daña enormemente el mundo interior del sujeto, sea hombre e inclusive mujer. Y debido al acceso de los medios, hay como una agresividad de aquellos que porque es económico, ricos, se hacen ricos, ganan por el acceso, y hay una violencia, hay una agresividad de que llegue, que los sujetos penetran con una gran... Yo conozco niños inclusive que los padres descubren que están teniendo acceso a esto sin haberlo querido, o sea que se les aparece por la agresividad del mercadeo, pudiéramos decir. Y yo estoy muy contento que el libro Esposos y Padres Espirituales haya incluido este magnífico artículo, muy orientador y muy sanador, dando pautas de tratar el tema, porque el seminarista viene de la sociedad, viene del college, de la universidad, vive esa realidad. Y el sacerdote, que a veces está solo en su rectoría, que vive solo, tiene la computadora y también es un peligro para su perseverancia y para su sanación. Y también yo creo que hay un hecho que desconocemos. Aún no conocemos el impacto de la pornografía en el ser humano, porque yo creo que tiene un impacto en el mundo neurológico que aún no conocemos, porque crea inmediatamente como una traba, crea como una dependencia, en que la persona, aún queriendo librarse de esa dependencia porque no es sana, no es buena, no lo logra desprenderse, y es porque carecemos aún de un conocimiento mayor psiquiátrico, psicológico, del mundo de las ciencias, del impacto negativo de esta epidemia. O sea que, en cierta manera, el sacerdote, con el fin de, digamos, aconsejar en estos temas, necesitaría ayuda de profesionales, psicólogos, psiquiatras, porque ya no es solamente una cuestión moral, es una cuestión de adicción psicológica. Eso es exactamente, así. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Y lo peor del caso es cómo impacta. No estamos hablando de un grupo reducido, estamos hablando de un grupo grande debido a la universalidad del Internet, que es global. Muy interesante. Yendo a un tema, yo creo que muchos hispanos estarán esperando, es un poco el tema de María. Los hispanos y los latinoamericanos los católicos somos muy devotos de María. ¿Qué nos podría decir o qué es en su experiencia y en su libro? ¿Qué nos podría decir de María? ¿Existen modos de acercamiento a María, modos del amor expresado a María? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Sí, en realidad el libro reconoce esa realidad, promoviendo un acercamiento a una relación de intimidad con la Madre del Señor. Es decir, que
el sacerdote, el diácono, el sacerdote célibe, tiene una relación con María muy fecunda, muy significativa, que la celebra a través de los ritos litúrgicos, las fiestas marianas, las devociones, el Santo Rosario, el Ángelus, pero necesita ser integrada más en lo profundo de su ser. Casi diría el modelo es el discípulo amado en el cuarto evangelio. Vemos que el discípulo amado recibe en la cruz a la madre del Señor y la lleva consigo, la llevó a Éfeso, la lleva consigo como una gran riqueza de llevar a María con él, discípulo amado, el discípulo que puso su rostro sobre el corazón de Cristo en la última cena. Y el libro Esposos y Padres Espirituales, que tiene una amplitud del siglo XXI y tiene como una gran riqueza temática, no podía excluir a María en la vida, en la madurez, en la felicidad de un sacerdote. Y yo creo que para el mundo hispano, como también lo decía, porque fijémonos las devociones marianas en toda América y España, el Caribe y Centroamérica, y en Estados Unidos, los santuarios marianos, la popularidad de los santuarios marianos y la riqueza de los santuarios marianos. Pero el libro ayuda, da pautas, comparte vivencias de artículos, tiene 2-3 artículos muy interesantes, muy llamativos, muy acogedores de una piedad mariana moderna, una piedad mariana viril para el hombre, el sacerdote. Muy interesante. Faltaría unos minutos, una pregunta que a veces la gente se hace respecto justamente a la vida sacerdotal, y usted mencionó más de una vez la vida celibataria, de célibe. ¿Usted cree que en su experiencia, en la formación en los seminarios, las vocaciones o las vocaciones potenciales del sacerdocio, el hecho de la vida celibataria es uno de los digamos, de los obstáculos para los jóvenes, o la falta de vocación depende de otras cosas, de algo más profundo? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, es una realidad. De hecho, la Iglesia tiene esa opción, ha unido el rito latino de la Iglesia. La Iglesia, el sacerdote ha de ser célibe. Une los dos carismas, el carisma pastoral con el carisma personal en total entrega a Cristo y a su Iglesia. Y de hecho el libro trata de dar fundamentos y orientaciones de cómo vivir el celibato felizmente, como una gran donación de sí, no solamente por una paternidad lograda, la paternidad sacerdotal, pero también el sacerdote como esposo de la Iglesia. En la carta a los Efesios leemos que Cristo es esposo de la Iglesia y se entrega por ella y se da por entero a ella. Y el sacerdote recibe ese don, es un don, de amar a la Iglesia, amar a la comunidad, no solamente de una forma paternal, pero de una forma esponsal. Es decir, y ese yo creo que es un aporte importante de este libro, de esa dimensión esponsal
de la entrega sacerdotal a la comunidad, que la ama con su afectividad de hombre y que la ama con su dedicación de hombre. No todos tienen este don, reconozcamos. Yo he conocido personas que tienen un gran don pastoral, serían grandes sacerdotes, pero no tienen el llamado al celibato. Y en realidad el discernimiento de la iglesia, el discernimiento del pueblo de Dios, ha conservado este don como un gran valor, como una gran riqueza de disponibilidad, de entrega, de amor a Cristo y su iglesia, de amor a la comunidad, cuando el celibato es realmente bien logrado. Y ese es el propósito del libro, que el celibato sea exitoso. Entonces, Mario, sí. con permiso, tengo dos reflexiones o preguntas. Adelante. Gracias. Primero, Monseñor, mil gracias. Ahora, aunque prefiero hablar en el polaco, mi amigo Mario, tristemente, nunca contaba con mi astucia. Ahora, la pregunta primera. En la iglesia en el país Nigeria hay entusiasmo especial. Y también entre los seminaristas. ¿Qué podemos aprender de este entusiasmo? Mi pregunta primera. Bueno, debo de decir que es un don realmente sorpresivo la iglesia en África. El crecimiento en Nigeria, pero también en la mayoría de los países africanos. Y yo creo que ha sido una sorpresa de ver cuando vemos África en los 1800 y ver a África en 1900 y 2000, ver ese crecimiento vertiginoso, maravilloso, de fe. Y yo creo que es por riquezas culturales. Los pueblos africanos tienen una gran capacidad comunitaria, una gran capacidad celebrativa, tienen una gran capacidad organizativa, el jefe, el que lleva el mando. Y yo creo que los misioneros han realizado una labor extraordinaria en comunicar la fe y el pueblo la ha acogido. Y tiene toda la razón en decir que esto es maravilloso. El ver ese crecimiento es algo nuevo. En la diócesis de San Agustín tenemos sacerdotes de África sirviendo nuestra diócesis. Y es ver a África sirviendo a Europa, a América, es realmente algo esperanzador. Gracias. Otro asunto. Hoy día la palabra misericordia frecuentemente. La idea de acompañar en el camino de vida frecuentemente. La palabra diálogo frecuentemente. Pero todas esas ideas necesitan un contexto de realidad. Tengo en mente
John the Baptist. La posibilidad de diálogo con Herodes. Minimal. Y la cuestión de misericordia, pero ¿para qué? Porque hemos pecado frecuentemente y también de vez en cuando no entendemos los pecados. ¿Cuáles son los pecados? Es necesario, como dice San Juan Pablo II, call things by their names. Call things by their names. Mi opinión, es necesario llamar las cosas por los nombres más frecuentemente que estamos doing now. Haciendo ahora. Se habla Spanglish. Haciendo ahora, sí. De hecho, Dr. Hanning, reconozco lo que dices, y en el Evangelio hablamos, especialmente San Juan, habla de la ceguera espiritual, que es exactamente lo que tú estás señalando, de no reconocer el daño al inmigrante, el daño al preso, el daño a la mujer, el daño al débil, el daño al minusválido. Y por eso es que la iglesia necesita la dimensión profética. El pueblo de Dios necesita la dimensión profética que usted está ejerciendo en este momento al señalar ese punto de que hay que reconocer las cosas por su nombre. El Papa Francisco vino a Canadá con su silla de ruedas para reconocer un daño que se le hizo a la comunidad nativa y a pedirles perdón. Yo creo que ese es un gesto profético de una gran valentía y generosidad. Montarse en un avión desde Europa en una silla de ruedas para encontrarse con los pueblos nativos en un clima de reconciliación. Y sí, necesitamos la dimensión profética para el racismo, para reconocer el racismo, porque el racismo lamentablemente es muy difícil de reconocer, porque es muy interior. Y por lo tanto, yo diría que por eso es que necesitamos de la palabra de Dios. Ayer, la fiesta de los mártires coreanos. Eso es. Profetas ejemplares. Exacto. Y ahora, el Evangelio según San Lucas. Yo quiero leer el Evangelio de este día con su permiso. Jesús convocó a las 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndolos: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada una. Permanezcan en la casa donde se alojan hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, el testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando a la buena noticia y curando enfermos en todas partes.
la palabra de Dios. Gracias. Come, Lord Jesus, come. Maranatha. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por este momento realmente hermoso que pasamos y compartiendo su sabiduría y también queriendo que la gente lea cada vez más su libro, que yo creo que es un hito importante para el mundo hispano, de adentrarse más en el amor a nuestra Santa Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Mario, por el programa de Open Door y por incluirnos en este día, en este programa. Bueno, gracias. Gracias entonces y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Jim. Adiós.